¿Qué me preocupa? Pues que cometan algún acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar, un atentado a alguna figura muy importante, algo que realmente haga explotar en mil pedazos el proceso. Pero yo espero que eso no suceda, tenemos que estar pendientes para que no suceda y hay que perseverar. La que escuchábamos fue la frase del presidente colombiano Juan Manuel Santos que despertó polémica en el país. Precisamente uno de los primeros en criticarla fue el candidato presidencial por el partido Uribe Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Lamentable que el presidente de la República piense que la vida de un colombiano humilde, de un campesino, de un soldado, de un policía, de las víctimas, vale menos que la de otros colombianos poderosos. A pesar de estas discrepancias políticas, la comunidad internacional manifestó su apoyo al proceso de paz. El expresidente del gobierno español, Felipe González, manifestó que Colombia se encuentra en su mejor momento para el proceso de paz y que América Latina y el mundo lo necesitan. Que en todo lo que conozco de los últimos 32 años, este es el momento en que la probabilidad de la paz es más clara que nunca. Toda América Latina, desde la isla donde se negocia hasta la Patagonia, está esperando que se acabe este conflicto. Ahora todo el mundo está apostando porque el proceso se acabe, lo cual desde el punto de vista regional, les aseguro, es inédito. Porque América Latina, no solo Colombia, se va a beneficiar en términos de credibilidad y de seguridad de que se acabe el conflicto más viejo, no digo del continente, sino del mundo. Y durante su visita al viejo continente, el presidente Santos no solo habló de sus intenciones de reconciliarse con las FARC, también hizo un guiño para en un futuro restablecer las relaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que queremos en el país es que todos nos unamos, queremos un país unido, un país reconciliado. Si nos estamos reconciliando con las FARC, ¿cómo no me voy a reconciliar con Uribe el día de mañana? Vamos a debatir este tema y voy a saludar desde Bogotá, Colombia, a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, y profesor asociado de la Universidad Javeriana. Y me acompaña desde el Centro Internacional de Noticias NTN 24, Alejandro Arbeláez, director de la Corporación Centro Democrático, ex viceministro de Defensa de Colombia, PhD en Derecho Constitucional. A los dos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y empiezo el diálogo con usted, Alejandro. Escuchamos al presidente Santos y a lo largo del día hemos revisado opiniones quizás en las redes sociales, que es donde más se ha movido el tema, no solamente el día de hoy, sino ayer, porque las declaraciones de Santos fueron el día de ayer, en el sentido de que la sociedad o el pueblo de Colombia quizás ha tomado estas declaraciones de Santos como que está discriminando a algunas personas de primera, segunda y tercera categoría, hablando de volar el proceso de paz en mil pedazos, pero solo si se habla de un magnicidio o de una persona importante. Y me pregunto yo, y le pregunto a usted, y ya lo haré con Jorge, ¿qué pasa con el campesino común y corriente entonces? Jesús, un saludo a usted, a Jorge y a todos los televidentes a esta hora. 2 puntos. En Colombia no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y evaluemos también qué significa por parte del presidente Santos un acto de irracionalidad. Dice el presidente en España, presentando un país idílico. A mí me gustaría vivir en la Colombia que Santos está presentando en España. Yo quisiera vivir en esa Colombia. Pero vivo en una Colombia donde las FARC siguen sistemáticamente extorsionando, secuestrando y asesinando colombianos. Que no salgan en los medios de comunicación, que no sean famosos, que no se considere entonces un magnicidio, bien, pero que entonces se comience a discriminar, a condicionar cómo se rompe o no un proceso de paz, diciendo es que si un ciudadano de la vida pública, si un gran personaje nacional es objeto de un atentado por parte de las FARC, entonces el proyecto podría estallar en mil pedazos. No, aquí no hay colombianos de primera y no hay colombianos de segunda, aquí todos somos colombianos, tenemos exactamente los mismos derechos y no podemos estar condicionados a ser famosos o no para poder determinar hacia dónde avanza el proceso de paz. Y, dice también el presidente Santos, tendría que cometerse un acto de irracionalidad por parte de las FARC.
Y es que al presidente Santos, al gobierno le parece muy racional el atentado hace una semana en el municipio de Pradera, donde mueren 2 colombianos, donde han herido más de 40 colombianos, donde Rodrigo Granda en La Habana, con cinismo por decirlo menos, dice: palabras más, palabras menos, es que nosotros tenemos mala puntería, es que no tenemos la tecnología suficiente, entonces como utilizamos armas no convencionales, a veces no asesinamos simplemente soldados o policías, sino que algunos colombianos alrededor también caen en estos atentados. Las armas no convencionales no existen, existen armas prohibidas por los convenios de Ginebra. Entonces, un acto de irracionalidad es toda aquella barbarie, todo aquel terrorismo que las FARC sistemáticamente siguen aplicando en contra del pueblo colombiano. Que las víctimas sean famosas o no famosas es completamente irrelevante. Muy bien, vamos a conocer la opinión de Jorge Restrepo con las buenas noches. Jorge, gracias por acompañarnos y le quiero preguntar lo que le preguntaba Alejandro apenas hace unos segundos y retomando la polémica que se ha suscitado principalmente en redes sociales. ¿Existen en Colombia esos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría para poder esperar que el proceso de paz, si se llegara a romper, sea por un acto contra una de esas personas quizás de primera categoría y no un campesino común y corriente? Muy buenas noches, Jesús, buenas noches, Alejandro, y a todos los televidentes de NTN y Zoom. En realidad el punto aquí no es que haya ciudadanos de primera o segunda. Yo creo que eso es una confusión retórica que se está utilizando para no ver el verdadero mensaje que le está enviando el presidente Santos a los extremistas que usan la violencia en Colombia. Claro, a los de izquierda de las FARC, pero también algunos extremistas de la derecha que en el pasado la han utilizado para impedir negociaciones y para impedir acuerdos como este. Lo que está diciendo el presidente es que un atentado terrorista en una persona de gran importancia política o social, un gran empresario, un gran líder político, tendría irremediablemente el efecto de romper la mesa y romper las negociaciones con las FARC. Ese es el mensaje que hay que escuchar. Y ese mensaje va dirigido en primera instancia a las FARC, para que se hagan responsables de su aparato terrorista. Yo estoy de acuerdo en un elemento que mencionaba Alejandro, y es que también hay que decirle a las FARC que es igualmente terrorista un atentado que de manera indiscriminada afecte a la población civil. Ese tipo de actos están proscritos, y las FARC debe renunciar a continuar con ese tipo de atentados, así se trate pues de una situación de imprecisión o incapacidad de controlar sus fuerzas. Así como renunciaron al secuestro, deben renunciar al terrorismo. Muy bien. Dígame, Alejandro, antes de ir con otra de las frases de Santos. Claro, es que sería importante que analizáramos cómo está estructurado el actual proceso de paz. Obviamente todos los colombianos queremos la paz, en el Centro Democrático queremos la paz y no sería entendible que alguien no quiera genuinamente la paz. La pregunta es qué tipo de paz. Si es una paz fruto de titulares, si es una paz de cara a una reelección presidencial o si es una paz que estructuralmente sea lo mejor para el pueblo colombiano. ¿Dónde comienza mal el proceso? Y por eso el gobierno queda atrapado en su propio juego. No solamente que no exige el cese de acciones, el cese de la violencia como una condición necesaria para sentarse a negociar, sino que como si eso no fuera poco, como si el asesinato de soldados y policías no fuera poco, permite, tolera que haya actos terroristas. Entonces lo que yo quiero cuestionar de las declaraciones del presidente Santos en España, de esa Colombia idílica, de esa Colombia del país de las maravillas que presenta ante la comunidad internacional es, hombre, es que esperamos que las FARC no cometan un acto de irracionalidad, porque si no, si eso ocurre, el proceso se rompería en 1000 pedazos. Como el proceso no se ha roto, entonces todas las barbaridades que las FARC lleva en estos 14 meses de negociaciones no son suficiente irracionalidad para el gobierno colombiano. Los muertos de Pradera, el atentado de Pradera, donde cae población civil, no es suficiente para sentarse a replantear, a pensar, a hacer un alto en el camino y decir, aquí qué está pasando, cuáles son las condiciones, cómo debemos delimitar este proceso de paz. Alejandro, si le entiendo bien, ustedes están siendo obviamente partidarios de que en las acciones de diálogos paren en ese momento. ¿Ustedes no continuarían con el proceso de paz a pesar de que el mismo Santos ha dicho que se puede y que él ve luz al final del túnel y que es optimista? ¿Ustedes desde el Centro Democrático están tratando de que del proceso de paz se frene? Nosotros en el Centro Democrático queremos la paz. Es más, estábamos logrando la paz. ¿Dónde había más paz? Cuando se está implementando la política de seguridad democrática. Jesús, Jorge, televidentes, les doy 3 cifras.
Durante el gobierno de la Seguridad Democrática, los homicidios se redujeron en un 46%, las acciones terroristas en un 71% y los secuestros en un 90%. Esos son hechos reales, hechos tangibles. Y no entremos a analizar la reducción de homicidio frente al periodismo, frente a los sindicalistas, frente a los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, es un primer punto. Entonces, hay una paz de verdad fruto del fortalecimiento de las instituciones. Entonces, nosotros conseguimos que para sentarse a negociar con cualquier grupo terrorista, la primera condición es un cese de sus actividades. No solamente que no maten soldados y policías, sino que, por supuesto, no atenten contra la población colombiana. Quiero darle la palabra a Jorge Restrepo sobre este tema que acabamos de hablar con Alejandro, para luego seguir revisando las palabras de Juan Manuel Santos. Jorge, adelante sobre lo que estamos hablando con Alejandro. Pues la verdad es que este proceso se estructuró, yo diría que de una manera correcta, pero no completa. En particular, mi crítica, que es una crítica a las FARC, hace referencia principalmente a que continuaron actividades terroristas. Estas actividades terroristas, en el sentido del daño indiscriminado a la población, para hacer que la población cambie su actitud frente a una decisión política, es una de las fuerzas tradicionales de las FARC. Es que las FARC es una organización compleja, es una organización que hace narcotráfico, que invierte en un aparato militar para combatir, pero que también hace atentados terroristas. El punto es que va a ser muy difícil, si no paramos ya mismo, el terrorismo, así como en el pasado las FARC logró parar, digamos, casi de manera completa el secuestro. De manera que yo estaría de acuerdo en que hubo un problema de diseño allí, es un problema que no es fácil de resolver, pero que lo podemos resolver sin necesidad de exigir un cese al fuego, porque el cese al fuego de tipo bilateral termina beneficiando a las FARC más que al gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad de Estado, porque les permite descansar, recomponerse, aislarse de la presión militar, y esa presión militar la tenemos que mantener para mantenerlos en la mesa de negociación. Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y regresamos apenas en unos segundos después del corte comercial para seguir escuchando a Santos y seguir debatiendo sobre precisamente lo que ha dicho en esta gira por Europa, en España y en su visita al Foro Económico Mundial. La primera opinión de los tuiteros es la siguiente: Paz, paz. Dice lo siguiente: los colombianos del común no existimos, no contamos, somos ciudadanos de segunda y tercera categoría, olvida que somos los que votamos. Otra de las opiniones que llega en este momento es la de Eddie Merck. Dice lo siguiente: ¿dónde quedan los derechos de las víctimas para el gobierno no son importantes? ¿Hay víctimas de primera y segunda clase? Valerie Rivera, otra de las opiniones: eso no es nuevo. Lo nuevo es que un presidente tenga tan mala asesoría de imagen como para decir una cosa así frente a la opinión pública. Estas son las opiniones de los tuiteros. Una más. Mayrin Pérez dice lo siguiente: el presidente Santos está haciendo su mejor esfuerzo para el proceso de paz. La paz que necesitan los colombianos, debemos creer en ello.